Un niño huérfano lloraba en silencio en la escuela hasta que un profesor, conmovido por su dolor, descubrió una verdad oculta que cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Antes de compartir este relato de soledad, esperanza y redención, cuéntanos desde dónde nos estás viendo y suscríbete para más historias. Era un lunes frío y gris. El timbre de la escuela sonó anunciando el inicio de clases, mientras los pasillos se llenaban de risas y pasos apresurados de los alumnos. Sin embargo, en el último rincón del aula más deteriorada, un pequeño de apenas 10 años permanecía sentado, con la cabeza gacha y los ojos rojos por el llanto. Se llamaba Mateo, y aunque llevaba uniforme como los demás, su ropa estaba gastada, sus zapatos rotos y su mirada reflejaba un peso que ningún niño debería cargar. Los demás niños parecían ignorarlo, algunos incluso se burlaban en voz baja. «Miren al huérfano», siempre con cara de tragedia, susurró uno de sus compañeros entre risas crueles. Mateo apretó los puños, pero no respondió. Sabía que sus palabras dolían más que cualquier golpe. El vacío de no tener a nadie esperándolo en casa lo acompañaba día y noche, y en la escuela, en lugar de encontrar consuelo, solo recibía más heridas. Ese día, mientras la maestra dictaba matemáticas, Mateo no pudo contenerse más. Una lágrima rodó por su mejilla y luego otra, hasta que terminó sollozando. Nadie hizo nada, excepto observarlo con una mezcla de incomodidad y burla. Fue entonces cuando el profesor Ramírez, que recién había llegado a cubrir algunas horas en la institución, se detuvo frente al aula y lo vio. Ramírez era un hombre de unos 40 años, de aspecto serio pero con una calidez que lo distinguía. En ese instante, sus ojos se clavaron en Mateo y algo dentro de él se estremeció. No era solo la tristeza evidente, sino un dolor profundo, casi inexplicable, como si aquella criatura llevara encima una historia más pesada de lo que cualquiera podía imaginar. El profesor interrumpió la clase por un momento y con voz firme pero suave preguntó: «Mateo, ¿estás bien? ¿Quieres salir a tomar aire?» El niño intentó negarlo, secándose rápidamente las lágrimas con la manga, pero su cuerpo temblaba. El aula quedó en silencio, expectante. Todos sabían que Mateo escondía algo, pero nadie imaginaba lo que estaba a punto de descubrirse. Ese día, en ese instante, el destino de ambos comenzó a entrelazarse de una forma que ninguno podía prever. El silencio en el aula se volvió insoportable. Los niños, que minutos antes reían y cuchicheaban, ahora miraban a Mateo con curiosidad y hasta un poco de nerviosismo. Nadie sabía qué respondería el pequeño. Mateo bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada del profesor Ramírez. Sus labios temblaban, como si quisiera hablar, pero las palabras se le atoraran en la garganta. El profesor dio unos pasos hacia él y con un gesto tranquilo, le extendió un pañuelo. «No pasa nada, hijo, todos tenemos días difíciles, ¿quieres contarme qué sucede?», dijo Ramírez con tono paternal. El niño dudó, apretó el pañuelo en sus manos y luego lo guardó en el bolsillo. Finalmente murmuró, casi en un susurro: «Es que, no quiero estar aquí». El profesor arqueó las cejas, sorprendido. «¿Por qué dices eso, Mateo?». El pequeño lo miró, y en sus ojos había una mezcla de dolor y cansancio impropio de su edad. «Porque aquí nadie me quiere. Todos me ven como un estorbo. Y cuando llego a casa, tampoco hay nadie esperándome». Un murmullo recorrió el salón. Algunos alumnos bajaron la mirada, avergonzados de sus burlas, mientras otros seguían observando con frialdad. Ramírez sintió un nudo en la garganta. Ese niño hablaba con una sinceridad tan brutal que lo dejó sin palabras por unos segundos. En su interior comenzó a crecer una sospecha, una incómoda intuición: la historia de Mateo escondía más de lo que parecía. «Mateo, ¿qué quieres decir con que no hay nadie en casa?», preguntó suavemente. El niño se tensó, apretando las manos sobre el pupitre. Sus labios se curvaron hacia abajo y sus ojos se llenaron otra vez de lágrimas. Iba a responder, pero justo en ese momento, el timbre del recreo sonó. Los demás alumnos salieron corriendo, dejando el aula en un caos de mochilas y risas, pero Mateo permaneció inmóvil, como si no existiera. El profesor Ramírez se inclinó hacia él y dijo en voz baja: «No te preocupes. No estás solo. Después del recreo hablaremos tú y yo, ¿de acuerdo?».
Mateo asintió débilmente, aunque en su interior sentía que aquel adulto se estaba acercando demasiado a una verdad que él había intentado ocultar durante años. El profesor Ramírez aún no lo sabía, pero estaba a punto de descubrir un pasado que lo marcaría para siempre. El recreo terminó, y los pasillos volvieron a llenarse de pasos apresurados, gritos y risas. Sin embargo, dentro del aula de quinto grado el ambiente era distinto, un aire pesado, lleno de tensión, se había instalado entre aquellas paredes. Mateo seguía en su lugar, con la mirada fija en el pupitre. Parecía más pequeño de lo que realmente era, encogido en sí mismo, como si quisiera desaparecer. El profesor Ramírez cerró la puerta, se sentó frente a él y apoyó sus manos sobre la mesa. Mateo, puedes confiar en mí. Soy tu profesor, pero también soy alguien que quiere ayudarte. ¿A qué te refieres cuando dices que no hay nadie en casa? El niño tragó saliva, y sus dedos empezaron a juguetear con el borde del cuaderno roto que tenía delante. Finalmente, con un hilo de voz, respondió. Porque, no tengo casa. Y tampoco tengo padres. El corazón de Ramírez dio un vuelco. ¿Cómo que no tienes casa? ¿Con quién vives, hijo? Mateo lo miró con ojos vidriosos y contestó sin rodeos. Vivo en un albergue. Desde que era muy pequeño, mis papás ya no están. El silencio que siguió fue sepulcral. El profesor se quedó inmóvil, procesando aquellas palabras que le cayeron como un golpe directo al alma. Recordó las veces que lo había visto llegar con la ropa arrugada, el estómago vacío y la mirada perdida. Todo encajaba ahora. Mateo respiró hondo y añadió. Los demás niños lo saben, y por eso me molestan. Dicen que soy huérfano, que nadie me va a querer nunca. Y yo empiezo a creer que tienen razón. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, y su frágil confesión dejó al profesor con los ojos humedecidos. No podía permitir que un niño creciera creyendo que no valía nada. Ramírez tomó aire, buscó las palabras correctas y le dijo con firmeza. Mateo, nunca vuelvas a pensar eso. Que no tengas padres no significa que no merezcas amor. Tú vales tanto como cualquier otro aquí. Y te prometo que vamos a descubrir la verdad de tu pasado. Porque siento que en tu historia hay algo que todavía no se ha dicho. Mateo lo miró sorprendido, como si esa promesa hubiera despertado una chispa de esperanza que llevaba años apagada. Sin embargo, esa chispa también desató un miedo profundo, porque en lo más hondo de su memoria había recuerdos dolorosos que jamás quiso revivir. Y ahora, por primera vez, alguien estaba dispuesto a desenterrarlos. La campana del final de la jornada sonó, y los alumnos comenzaron a recoger sus cosas apresuradamente. Entre risas y gritos, el aula quedó casi vacía. Mateo fue uno de los últimos en levantarse, metiendo con cuidado sus pocos útiles en una mochila desgastada que apenas podía sostenerse. El profesor Ramírez lo observaba desde su escritorio. Había algo en ese niño que lo inquietaba, una sensación de que su historia escondía más de lo que aparentaba. Se levantó y se acercó despacio. Mateo, espera un momento antes de irte. El niño se detuvo, mirándolo con cierta desconfianza. ¿Pasa algo, profesor? Ramírez dudó unos segundos, pero finalmente se inclinó hacia él con tono comprensivo. Quiero acompañarte hasta el albergue. No es por desconfiar de ti, sino porque quiero entender mejor tu situación y asegurarme de que estés bien. Los ojos de Mateo se abrieron con sorpresa. Nadie, en todos sus años en el albergue, se había preocupado por seguirlo más allá de la escuela. Por un instante pensó en negarse, en inventar una excusa para que el profesor no se entrometiera. Pero algo en la mirada firme y bondadosa de Ramírez lo hizo asentir. Está bien, pero no es un lugar bonito. Ambos salieron de la escuela y caminaron varias cuadras. El sol caía, tiñendo las calles de naranja. Pasaron frente a parques vacíos y casas deterioradas hasta llegar a un edificio gris, con paredes descascaradas y ventanas cubiertas por cortinas viejas. En la entrada, un letrero medio roto anunciaba, Hogar Santa Esperanza. Al entrar, el profesor sintió un escalofrío. El olor a humedad impregnaba cada rincón, y el silencio pesado solo se rompía por los llantos lejanos de algunos niños. Un par de cuidadores los miraron sin demasiado interés. Mateo bajó la cabeza, como avergonzado de mostrar dónde vivía. Ramírez, en cambio, abrió los ojos con incredulidad, no era un lugar digno para un niño.
Las camas eran metálicas y oxidadas, la pintura de las paredes estaba carcomida, y en la cocina apenas había comida. Mientras observaba todo aquello, algo llamó poderosamente su atención. En una de las oficinas, vio colgado un cuadro antiguo, con una fotografía en blanco y negro. En ella aparecía una familia sonriente, y, en el centro, un hombre con un anillo muy particular en su mano. Ramírez frunció el ceño. Aquel anillo no era cualquiera, tenía un grabado que le resultaba extrañamente familiar, como si lo hubiera visto antes en alguien muy importante. Y en ese momento, sin proponérselo, comenzó a sospechar que el pasado de Mateo estaba ligado a algo mucho más grande de lo que imaginaba. El profesor Ramírez no pudo apartar la mirada de aquella fotografía colgada en la pared del albergue. El marco estaba polvoriento, pero el rostro del hombre en el centro era inconfundible, elegante, de porte firme, con un anillo que brillaba incluso en blanco y negro. Era un anillo con un grabado en forma de iniciales entrelazadas, RG. Ramírez entrecerró los ojos. Había visto ese símbolo antes. No recordaba exactamente dónde, pero sabía que pertenecía a una familia poderosa, de esas que aparecían en las páginas sociales de los periódicos y en los noticieros cuando organizaban eventos de beneficencia. Mateo, notando que el profesor se había quedado paralizado, se acercó con timidez. Ese cuadro siempre ha estado ahí. Dicen que fue un donante importante del hogar hace muchos años, pero nadie lo volvió a ver. Ramírez se agachó un poco para estar a la altura del niño. ¿Sabes quién es, Mateo? El pequeño negó con la cabeza. No. Solo sé que todos aquí lo llaman, el benefactor. Pero nunca nadie dice su nombre. A veces pienso, que tal vez está relacionado conmigo, porque cada vez que pregunto por mi familia, los cuidadores cambian de tema. El profesor sintió un escalofrío. Había algo demasiado extraño en todo eso, un hogar olvidado, un niño con un pasado oculto y una fotografía de un hombre poderoso cuya identidad parecía prohibida. De pronto, una de las cuidadoras del albergue se acercó rápidamente, interrumpiendo la conversación. Su voz sonaba nerviosa. Profesor Ramírez, le agradecemos su visita, pero Mateo necesita descansar. Aquí está bien atendido, no tiene por qué preocuparse más. El tono seco y casi hostil de la mujer no pasó desapercibido. Ramírez la miró fijamente y respondió con calma. Claro, entiendo. Solo quería asegurarme de que mi alumno estuviera en buenas manos. Mientras se despedía, no pudo evitar notar cómo la mujer intercambiaba miradas inquietas con otro trabajador del hogar. Algo estaban ocultando. Cuando salió del edificio, Ramírez respiró hondo. Una idea inquietante comenzaba a tomar forma en su mente, ¿y si Mateo no era un huérfano cualquiera? ¿Y si había un secreto enterrado en su pasado que alguien no quería que se supiera? Esa noche, mientras intentaba dormir, la imagen del anillo con las iniciales RG lo atormentaba. Tenía que averiguar la verdad, aunque eso significara enfrentarse a personas muy poderosas. El profesor Ramírez pasó la noche en vela. En su mente no dejaba de aparecer la imagen del anillo grabado con las iniciales RG. Había algo demasiado familiar en ese símbolo, como si lo hubiera visto antes en un contexto muy distinto al de aquel albergue. Al día siguiente, al llegar a la escuela, decidió comenzar discretamente su búsqueda. En la sala de profesores hojeó unos periódicos viejos que guardaban en la biblioteca escolar. Revisó las secciones de sociedad y economía, donde aparecían retratos de empresarios y benefactores. Y ahí estaba, Rodrigo Guzmán, un reconocido empresario, dueño de varias compañías de construcción y con fama de hombre inquebrantable. En todas las fotografías llevaba el mismo anillo con las iniciales RG. Ramírez apretó el periódico con fuerza. Ese era el hombre del cuadro en el albergue. Lo extraño era que Guzmán había desaparecido de la esfera pública hacía unos años. Las noticias más recientes hablaban de una tragedia familiar. Su esposa había muerto en circunstancias poco claras, y poco después él mismo se retiró misteriosamente de la vida social. Desde entonces, nada más se sabía de él. El profesor sintió un escalofrío. ¿Qué conexión podía haber entre ese poderoso empresario y el pequeño Mateo? Ese mismo día, durante el recreo, Ramírez se acercó a Mateo con tono casual. Oye, hijo, ¿alguna vez escuchaste el nombre de Rodrigo Guzmán en el albergue? Mateo abrió mucho los ojos y asintió lentamente. Sí, lo escuché una vez.
Una cuidadora se enojó porque yo estaba mirando el cuadro y me dijo que me olvidara de él, que ese nombre solo traía problemas. El corazón de Ramírez empezó a latir con fuerza. Estaba claro que alguien quería enterrar ese pasado. En ese momento, la directora de la escuela, la señora Salazar, entró al aula y pidió hablar con él en privado. Con un tono serio, le dijo: Profesor Ramírez, me han llegado comentarios de que usted ha estado preguntando demasiado por la vida personal de un alumno. Le pido que tenga cuidado. Hay historias que es mejor no remover. La advertencia sonó más como una amenaza disfrazada. Ramírez se quedó inmóvil, pero por dentro la sospecha creció aún más. Si hasta la directora parecía saber algo, entonces la verdad sobre Mateo debía ser mucho más peligrosa de lo que imaginaba. Y aunque todos quisieran silenciarlo, él ya había decidido, iba a descubrirlo todo, costara lo que costara. Esa tarde, después de clases, el profesor Ramírez no pudo resistir la necesidad de volver al albergue. Algo en su interior le decía que la clave estaba allí, entre esos muros desgastados que parecían guardar secretos. Al llegar, pidió hablar con la directora del lugar, la señora Ortega, una mujer robusta de mirada severa. Apenas lo vio, frunció el ceño. Profesor Ramírez, ¿otra vez aquí? Ya le dijimos que Mateo está bien cuidado. No es necesario que insista. Ramírez respiró hondo, fingiendo calma. Solo me preocupa su bienestar académico. Quiero entender mejor su entorno para poder ayudarlo en la escuela. La mujer cruzó los brazos. Lo único que necesita saber es que Mateo llegó aquí siendo apenas un bebé. Fue abandonado en la puerta del hogar y desde entonces no hemos tenido noticias de sus familiares. Ramírez la escuchaba con atención, pero había algo extraño en su tono, la historia sonaba demasiado ensayada, como si quisiera cerrar el tema rápido. ¿No tienen registros? ¿Ningún documento de su ingreso? Insistió. La directora dudó un segundo antes de responder. Claro que sí, pero esos archivos son confidenciales. En ese instante, Mateo apareció en el pasillo, con la mochila colgada al hombro. Su expresión se iluminó al ver al profesor, aunque enseguida bajó la mirada cuando la directora le lanzó una advertencia con los ojos. Ramírez entendió que no le dirían nada más. Se despidió con cortesía, pero al salir se dio cuenta de algo inquietante: había un archivo cerrado bajo llave en la oficina y estaba seguro de que contenía información sobre el origen de Mateo. De regreso a casa, no podía dejar de pensar. Si dicen que fue abandonado, ¿por qué entonces el cuadro del benefactor lo inquieta tanto, y por qué Mateo siente que hay algo que no le cuentan? Esa noche, mientras corregía cuadernos, escuchó un ruido afuera de su ventana. Cuando corrió la cortina, se sorprendió al ver una sombra que parecía observar su casa desde la calle. Apenas encendió la luz, la figura desapareció entre las sombras. El profesor sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No solo Mateo estaba en peligro, ahora alguien lo estaba vigilando a él también. A la mañana siguiente, Ramírez llegó a la escuela con ojeras marcadas. Apenas había dormido pensando en la sombra que lo observaba desde la calle la noche anterior. ¿Quién podría estar siguiéndolo? ¿Y por qué justo ahora, cuando empezaba a acercarse al pasado de Mateo? Mientras revisaba los cuadernos en la sala de profesores, un sobre manila cayó sobre su escritorio. No tenía remitente. Con cautela lo abrió y encontró dentro una nota escrita a máquina, con letras frías e impersonales. Deje de hacer preguntas sobre el niño. Esto no le concierne. Última advertencia. El profesor sintió que la sangre se le helaba. Guardó la nota en el bolsillo de su saco y miró alrededor, pero nadie parecía prestarle atención. El mensaje era claro: alguien poderoso quería mantener el secreto enterrado. Esa tarde, durante la clase, Mateo parecía más apagado que de costumbre. Apenas participaba y mantenía la mirada clavada en el pupitre. Ramírez se acercó con voz baja. ¿Todo bien, hijo? Mateo dudó, pero luego susurró. Anoche escuché a las cuidadoras hablar de mí. Dijeron que ojalá nunca descubriera quién soy de verdad, porque eso traería problemas a todos. El corazón del profesor latió con fuerza. Aquella confirmación coincidía con todo lo que estaba descubriendo. No era solo un presentimiento, Mateo estaba relacionado con algo mucho más grande. Decidió actuar con prudencia, pero también con determinación.
Después de clases, en lugar de regresar directo a casa, caminó hasta la biblioteca municipal. Pasó horas revisando archivos y hemerotecas. Entre viejos artículos, encontró una noticia que lo dejó impactado. La esposa de Rodrigo Guzmán muere en un accidente de tránsito. Su hijo pequeño, de pocos meses de nacido, nunca fue encontrado en la escena. Ramírez se quedó sin aliento. El recorte era de hacía 10 años, justo la edad de Mateo. El profesor cerró los ojos, intentando asimilarlo. ¿Podría ser posible? ¿Mateo sería el hijo perdido de Rodrigo Guzmán, el poderoso empresario desaparecido? Antes de que pudiera profundizar en la investigación, sintió una presencia detrás de él. Un hombre alto, vestido de negro, lo observaba fijamente desde la entrada de la biblioteca. Ramírez supo al instante que el mensaje en el sobre no había sido una simple advertencia. Lo estaban vigilando, y cada paso lo acercaba más a un peligro real. El día siguiente amaneció nublado, como si el cielo mismo presintiera la tormenta que estaba por estallar. Mateo caminaba rumbo a la escuela con pasos pesados, arrastrando su mochila gastada. Había escuchado nuevamente a las cuidadoras del albergue discutir en voz baja la noche anterior, mencionando la palabra Guzmán y hablando de que ese secreto debía seguir enterrado. Al llegar al aula, lo primero que recibió fueron burlas. Un grupo de compañeros lo rodeó mientras dejaba sus cosas. «Ahí viene el huérfano otra vez», dijo uno con crueldad. «Seguro ni sabes quién fue tu papá. Capaz era un delincuente, por eso te abandonaron». Las risas resonaron como cuchillos en el corazón de Mateo. Intentó ignorarlos, pero uno de los niños le arrebató su cuaderno y comenzó a hojearlo frente a todos. «Miren, ni siquiera tiene dibujos bonitos, qué vida tan triste». El profesor Ramírez, que entraba en ese momento, observó la escena y golpeó la mesa con firmeza. «Basta. Devuélvanle sus cosas ahora mismo». Los niños, asustados por el tono severo, dejaron el cuaderno y regresaron a sus asientos. Pero el daño ya estaba hecho. Mateo estaba con los ojos rojos, luchando por contener las lágrimas. Ramírez se agachó a su altura y le susurró. «No les creas, hijo. Tú vales mucho más de lo que dicen. Y voy a demostrarlo». Aún así, notó algo extraño. El nombre Guzmán parecía tener eco incluso entre los niños, como si hubieran escuchado rumores en sus casas. Esa sospecha lo carcomía cada vez más. Esa tarde, al salir de clases, Ramírez fue interceptado en la puerta de la escuela por el mismo hombre vestido de negro que lo había observado en la biblioteca. El sujeto tenía una voz grave y directa. «Profesor, se lo advertimos. Deje de investigar al niño. Está jugando con fuego. Hay personas que no dudarán en hacer lo que sea necesario para mantener el pasado enterrado». Ramírez apretó los puños, pero respondió con calma. «Si de verdad quieren ocultar algo, es porque ese niño tiene derecho a saberlo». El hombre lo miró fijamente, como midiendo su valentía, y luego se alejó sin decir más. Esa noche, mientras Mateo intentaba dormir en su cama fría del albergue, una pregunta lo torturaba. ¿Quién soy realmente, y por qué todos parecen tener tanto miedo de que lo descubra? El amanecer llegó cargado de incertidumbre. Mateo se levantó con los ojos hinchados de tanto llorar la noche anterior, mientras en el albergue todo parecía seguir igual, cuidadores indiferentes, paredes frías y un desayuno escaso servido con desgano. Sin embargo, ese día algo distinto lo esperaba. Al llegar a la escuela, lo llamó la secretaria de la dirección. «Mateo, la directora quiere verte en su oficina». El niño entró con nerviosismo, mientras el profesor Ramírez, que estaba cerca, observaba desde el pasillo con creciente preocupación. Dentro, la señora Salazar lo miraba con gesto severo. «Mateo, nos han llegado comentarios de tu comportamiento. Dicen que causas problemas y distraes a los demás». El pequeño abrió los ojos sorprendido. «Eso no es verdad, directora. Yo no hice nada». Pero ella no lo dejó terminar. «Aún así, vamos a tener que hablar con el albergue sobre tu conducta. Quizás no sea conveniente que sigas aquí si continúas así». Mateo sintió que el mundo se le derrumbaba. ¿Lo iban a expulsar? ¿Lo iban a enviar a otro lugar? Se mordió los labios para no llorar, pero su voz tembló al responder. «No es justo». Cuando salió de la oficina, Ramírez lo esperaba.
El profesor lo tomó del hombro y lo sacó al patio para hablar en privado. Mateo, ¿qué pasó? El niño le contó todo, y Ramírez frunció el ceño. Era evidente que alguien estaba presionando a la directora para apartarlo. Esa tarde, decidido a llegar al fondo, el profesor fue de nuevo a la biblioteca municipal. Buscó en los archivos más antiguos relacionados con la familia Guzmán. Después de horas de revisar carpetas y periódicos, encontró un documento olvidado, una nota policial del día del accidente donde murió la esposa de Rodrigo Guzmán. En el informe decía algo que lo dejó helado. Se hallaron restos de un vehículo calcinado. La mujer fue identificada, pero del infante que viajaba con ella no hubo rastros. Solo se encontró una pequeña manta azul con bordados en hilo dorado. Ramírez recordó haber visto esa misma manta días atrás en el albergue, doblada en la cama de Mateo. Era su manta, la única pertenencia que conservaba desde bebé. El profesor sintió un escalofrío. Mateo no era un huérfano cualquiera. Era el hijo desaparecido de Rodrigo Guzmán. Y si alguien se había esforzado tanto por ocultarlo, significaba que la verdad detrás de aquella tragedia estaba rodeada de intereses oscuros. El profesor Ramírez salió de la biblioteca con el documento en la mano, temblando de incredulidad. La manta azul con bordados dorados era la prueba que confirmaba lo que había sospechado: Mateo era el hijo perdido de Rodrigo Guzmán. Pero apenas dobló la esquina, una camioneta negra se detuvo bruscamente frente a él. Dos hombres bajaron, vestidos de traje, con rostros impenetrables. Uno de ellos habló con voz grave. Profesor Ramírez, súbase. Necesitamos conversar. Ramírez dudó, pero al ver que no tenía escapatoria, accedió. El vehículo arrancó y recorrió las calles hasta detenerse en un edificio elegante en el centro de la ciudad. Lo llevaron a una oficina lujosa, con ventanales altos y cuadros caros. Allí lo esperaba un hombre de cabello canoso, traje impecable y mirada fría. Soy Esteban Salazar, abogado de la familia Guzmán. Ramírez se tensó. ¿Familia Guzmán? El mismo apellido que llevaba el empresario del anillo. El abogado habló con calma, aunque en su tono había una amenaza implícita. Sé que ha estado indagando sobre un niño llamado Mateo. Le aconsejo que deje el tema. Hay asuntos que no le incumben y que podrían traer consecuencias graves, para usted y para el niño. El profesor apretó los dientes. Ese niño tiene derecho a conocer la verdad sobre su pasado. Y yo no voy a callar. El abogado esbozó una sonrisa irónica. Usted no entiende. Si la prensa se entera de que Mateo es hijo de Guzmán, desatará un escándalo. Hay intereses, herencias, empresas de por medio. Créame, lo mejor para todos es que ese secreto permanezca oculto. Ramírez lo miró con rabia contenida, pero no respondió. Sabía que enfrentarse directamente a aquel poder era peligroso. Sin embargo, en su corazón crecía una convicción inquebrantable: no abandonaría a Mateo, pasara lo que pasara. De regreso en la escuela, encontró al niño sentado en el patio, solo como siempre. Se le acercó y, con voz suave, le preguntó: Mateo, ¿guardas algún objeto especial de cuando eras bebé? El pequeño pensó un momento y luego sacó de su mochila una vieja manta azul, desgastada por el tiempo. Solo tengo esto. Dicen que estaba conmigo cuando me encontraron. Ramírez sintió un nudo en la garganta. Era la misma manta del informe policial. Antes de que pudiera decirle algo más, un ruido fuerte los interrumpió: alguien había roto los vidrios de un salón cercano. En el piso encontraron una piedra envuelta en un papel que decía: no se acerque más al niño. El mensaje era claro: ahora las amenazas no eran solo para él, también Mateo estaba en la mira. El ruido de los vidrios rotos aún resonaba en los pasillos de la escuela. Los alumnos gritaban y corrían confundidos, mientras la directora Salazar intentaba calmar la situación. Pero Ramírez sabía que aquello no había sido un accidente, era una advertencia directa. Mateo, con la manta azul todavía en las manos, se encogió contra la pared, asustado. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Por qué me hacen esto, profesor? ¿Por qué me odian tanto? Ramírez se arrodilló a su lado y lo sostuvo por los hombros. Escúchame bien, hijo. Nadie te odia. Esto no es tu culpa. Hay personas que quieren ocultar algo, y tú eres la clave de ese secreto. El niño lo miró confundido, sin comprender del todo.
¿Qué secreto? ¿Quién soy yo, profesor? Ramírez tragó saliva. No podía decirle aún lo que sabía, no sin pruebas firmes, pero acarició su cabello con ternura. Lo sabrás, Mateo. Te lo prometo. Y no voy a dejar que te hagan daño. La tensión creció en los días siguientes. En el albergue, las cuidadoras parecían más controladoras que nunca, revisaban sus mochilas, lo mandaban a dormir más temprano y le prohibían hablar demasiado con visitantes. Mateo notaba la diferencia y se sentía cada vez más atrapado. Una tarde, después de clases, el niño fue sorprendido en el patio por dos compañeros más grandes. Uno de ellos lo empujó contra la pared. Escuchamos que dicen que eres hijo de alguien rico, ¿es verdad, huérfano? No lo soy, no sé de qué hablan. Gritó Mateo, intentando zafarse. El otro lo tomó de la camisa y lo levantó un poco. Pues más te vale que no sea cierto. Porque si lo es, todos vamos a odiarte aún más. Antes de que las cosas pasaran a mayores, Ramírez apareció corriendo y lo separó con un grito autoritario. Basta, a sus casas ahora mismo. Mateo temblaba, con los puños apretados y el rostro lleno de impotencia. Profesor, ¿y si es verdad lo que dicen, y si sí soy hijo de alguien importante, por qué me ocultarían algo así? Ramírez lo miró fijamente. Eso es lo que vamos a descubrir. Pero tienes que ser fuerte, Mateo. Porque cuando la verdad salga a la luz, nada volverá a ser igual. En ese momento, el profesor no lo sabía, pero alguien más los observaba desde lejos, un hombre dentro de un auto oscuro, con un teléfono en la mano. Sí, lo confirmo, dijo en voz baja. El profesor no se detendrá. Habrá que tomar medidas más drásticas. Los días pasaban con un aire cada vez más pesado. En la escuela, los rumores crecían, en el albergue, las cuidadoras parecían más tensas, y en su interior, Mateo sentía que algo muy grande estaba por revelarse. Una tarde lluviosa, mientras todos los niños del albergue jugaban en la sala común, Mateo decidió refugiarse en el desván del segundo piso, un lugar polvoriento y casi olvidado donde a veces se escondía para leer o llorar sin que nadie lo molestara. Allí, entre cajas viejas y muebles rotos, encontró un baúl de madera cubierto por una manta. Con esfuerzo lo abrió, y dentro halló papeles amarillentos, cartas antiguas y algunas fotografías. Lo que más le llamó la atención fue una foto en blanco y negro, algo descolorida, una mujer joven con una sonrisa cálida, cargando en brazos a un bebé envuelto en la misma manta azul que él aún conservaba. El corazón de Mateo dio un vuelco. Con manos temblorosas volteó la foto, y en el reverso había unas palabras escritas con letra delicada. Para mi pequeño tesoro, con amor eterno. Clara Guzmán. Mateo se quedó helado. Ese apellido lo había escuchado ya varias veces en susurros, siempre rodeado de silencio y misterio. ¿Sería ella su madre? Antes de que pudiera procesarlo, escuchó pasos acercándose. Rápidamente guardó la foto en su bolsillo y cerró el baúl. La puerta se abrió de golpe, era una de las cuidadoras, con expresión dura. Mateo, ¿qué haces aquí? Este lugar está prohibido. El niño bajó la cabeza y murmuró. Nada, solo buscaba un libro. La mujer lo miró con desconfianza, pero lo tomó del brazo y lo sacó a empujones. Te advertí que no anduvieras husmeando. Esa noche, acostado en su cama, Mateo sacó la foto escondida bajo la manta. Miró los ojos brillantes de aquella mujer, tan parecidos a los suyos, y por primera vez sintió una certeza, no estaba tan solo como le habían hecho creer. Al día siguiente, cuando llegó a clases, buscó al profesor Ramírez y le mostró la fotografía en secreto. El maestro la tomó con manos temblorosas y, al leer el nombre escrito detrás, sintió un escalofrío. Clara Guzmán, susurró. Mateo, esta podría ser tu madre. El niño lo miró con lágrimas contenidas. Entonces es cierto, profesor, ¿soy un Guzmán? Ramírez cerró los ojos un instante. Sabía que la verdad estaba cada vez más cerca, pero también que el peligro crecería a partir de ese momento. El profesor Ramírez sostuvo la fotografía por largo rato, analizando cada detalle, la sonrisa de Clara Guzmán, el bebé en brazos, la manta azul, todo encajaba demasiado bien. Esa misma tarde, después de clases, decidió investigar más a fondo.
Volvió a la biblioteca municipal, pero esta vez no buscó en los periódicos económicos, sino en las páginas de sociedad y obituarios. Y allí lo encontró, un artículo de hacía 10 años con el título: Tragedia en la familia Guzmán, Clara Guzmán fallece en accidente automovilístico. El artículo describía a Clara como una mujer querida, reconocida por sus obras de beneficencia y por ser la esposa de Rodrigo Guzmán, un empresario poderoso. Lo que llamó más la atención de Ramírez fue un párrafo casi oculto al final de la nota. Se desconoce el paradero de su hijo menor, que viajaba con ella al momento del accidente. La policía no encontró rastros del infante en la escena. El caso sigue siendo un misterio. Ramírez cerró el periódico con un nudo en la garganta. No había duda, Mateo era ese hijo desaparecido. Al día siguiente, en la escuela, se acercó a Mateo durante el recreo. Le mostró el artículo doblado y le habló con seriedad. Mateo, escucha. Clara Guzmán no era cualquier persona. Era una mujer influyente, y sobre todo, era tu madre. No hay duda. El niño lo miró incrédulo, con lágrimas en los ojos. Mi madre, ella me quería, profesor, ¿no me abandonó? Ramírez le acarició el hombro con ternura. No, hijo. No fue abandono. Todo indica que alguien se encargó de ocultarte después del accidente. Y eso significa que hay personas que no quieren que esta verdad salga a la luz. Antes de que pudieran seguir hablando, una voz fría interrumpió. Era la directora Salazar, que había aparecido de improviso. Profesor Ramírez, Mateo, ¿qué es lo que conspiran ahí? Recuerden que aquí no está permitido hablar de rumores ni fantasías. El profesor ocultó rápidamente el periódico, pero alcanzó a notar cómo los ojos de la directora brillaron con incomodidad al escuchar el apellido Guzmán. Ramírez comprendió en ese instante que no solo el albergue estaba implicado. La propia escuela también sabía más de lo que aparentaba. Esa noche, decidido a obtener respuestas, el profesor buscó viejos contactos suyos en el periódico local. Uno de ellos, un periodista jubilado, le reveló en voz baja: Clara Guzmán no murió en un simple accidente, hubo demasiadas inconsistencias. Algunos dicen que fue provocado, porque su familia estaba en medio de disputas de herencia y negocios. El corazón de Ramírez se estremeció. Si la muerte de Clara no había sido un accidente, entonces la desaparición de Mateo tampoco lo era. El profesor Ramírez salió de la casa del periodista jubilado con el estómago revuelto. Si lo que había escuchado era cierto, entonces la muerte de Clara Guzmán había sido un plan bien calculado, y la desaparición de su hijo no era casualidad, sino parte de algo mucho más oscuro. Al día siguiente, Mateo llegó a la escuela con gesto preocupado. Se acercó al profesor en cuanto pudo y le susurró: Anoche escuché algo raro, profesor. Dos de las cuidadoras hablaban en la cocina. Una dijo que si yo descubría la verdad, los Guzmán vendrían por mí. Ramírez lo miró con gravedad. ¿Y qué más dijeron, Mateo? El niño apretó la manta azul contra su pecho. Que yo nunca debí sobrevivir, que las cosas se complicarían si alguien se enteraba de quién era en realidad. El profesor sintió que la sangre se le helaba. Era la confirmación de lo que ya sospechaba: alguien había intentado silenciar la existencia de Mateo desde el principio. Esa misma tarde, Ramírez decidió visitar una notaría donde solía trabajar un amigo suyo. Si existía un testamento de la familia Guzmán, debía estar registrado. Tras insistir mucho, el amigo le mostró un documento viejo, con una advertencia de confidencialidad. Allí estaba escrito: en caso de fallecimiento de Clara Guzmán, su hijo legítimo, Mateo Guzmán, heredará el 50% de las acciones de la constructora Guzmán y Asociados. Ramírez se llevó la mano a la frente, atónito. Todo cobraba sentido. El niño no era solo el hijo desaparecido, era el heredero de una fortuna inmensa. Pero antes de salir, su amigo lo tomó del brazo con expresión nerviosa. Ten cuidado, Ramírez. Ya ha habido otros que intentaron hablar de este tema, y no terminaron bien. Mientras tanto, en el albergue, Mateo fue sorprendido por la directora Salazar hablando a escondidas por teléfono. El niño alcanzó a escuchar solo unas palabras antes de que ella lo descubriera. El profesor está demasiado cerca de descubrirlo. Habrá que actuar. Mateo retrocedió, con el corazón acelerado. La directora lo observó con frialdad y le dijo:
A tu edad deberías preocuparte solo por estudiar, no por escuchar conversaciones ajenas. Esa noche, en el patio del albergue, Mateo se sentó bajo el cielo estrellado. Apretó la fotografía de Clara Guzmán contra su pecho y susurró con voz temblorosa. Mamá, de verdad soy tu hijo, ¿por qué todos tienen tanto miedo de que yo lo sepa? En ese momento, una figura se acercó desde las sombras. No era el profesor Ramírez. Era alguien más, alguien que lo observaba con unos ojos oscuros y fríos. Mateo, dijo la voz ronca. Es hora de que vengas con nosotros. Mateo retrocedió instintivamente, con el corazón golpeándole el pecho. La figura que lo llamaba desde las sombras era un hombre corpulento, vestido de negro, con una cicatriz que le atravesaba la mejilla. Tras él aparecieron dos más, bloqueando la salida del patio del albergue. No tengas miedo, muchacho, dijo el de la cicatriz. Solo venimos a llevarte a un lugar más apropiado para ti. Mateo apretó la manta azul contra su pecho, como si fuera su único escudo. No quiero ir con ustedes. Gritó con voz quebrada. El hombre avanzó un paso, extendiendo la mano. No tienes opción, niño. Tu tiempo aquí se acabó. En ese instante, una voz fuerte interrumpió la escena. Aléjense de él. Era el profesor Ramírez, que había llegado de improviso tras seguir sus sospechas. Sin pensarlo dos veces, se interpuso entre Mateo y los hombres. Si quieren llevárselo, tendrán que pasar por encima de mí. Los intrusos se miraron entre sí con desdén. El de la cicatriz sonrió de forma amenazante. Usted no entiende, profesor. Este niño no es cualquiera. Es un Guzmán. Y hay gente muy poderosa que ha decidido que debe estar bajo su cuidado, punto. Ramírez estrechó los puños, manteniendo la mirada firme. Lo único que sé es que él es mi alumno. Y mientras yo viva, nadie lo va a arrancar de su vida sin su consentimiento. Un silencio tenso se apoderó del patio, roto solo por el viento nocturno. Finalmente, los hombres retrocedieron lentamente. El de la cicatriz lanzó una última amenaza antes de desaparecer en la oscuridad. Esto no ha terminado, profesor. La familia Guzmán no perdona a los que interfieren en sus asuntos. Mateo temblaba, con lágrimas en los ojos. Se aferró a la chaqueta del profesor. ¿Por qué quieren llevarme? ¿Qué significa todo esto? Ramírez lo sostuvo con fuerza. Porque eres más importante de lo que te han hecho creer, hijo. Y porque tu sangre lleva un apellido que algunos quieren borrar. Y otros quieren controlar. El niño lo miró con pánico. ¿Me van a hacer daño, profesor? Ramírez respiró hondo, consciente del peso de sus palabras. No mientras yo esté aquí. Pero tenemos que prepararnos, Mateo. Porque la verdad está a punto de salir y será más peligrosa de lo que imaginas. En la distancia, unos ojos vigilaban desde un auto estacionado. Un teléfono sonó, y una voz respondió al otro lado de la línea. Sí, fallamos esta vez. Pero el chico y el profesor están juntos, y eso complica las cosas. Hay que acelerar el plan. El amanecer llegó cargado de incertidumbre. Ramírez apenas había dormido, repasando una y otra vez la escena de la noche anterior. Si esos hombres habían intentado llevarse a Mateo, significaba que la situación ya había escalado más de lo que imaginaba. Esa mañana, decidió buscar ayuda. Fue a visitar a un viejo amigo suyo, Julián Herrera, periodista de investigación que había trabajado años destapando escándalos de corrupción. Julián lo recibió en una cafetería discreta, lejos del bullicio del centro. Ramírez, ¿sabes en qué lío te estás metiendo? Preguntó Julián, luego de escuchar toda la historia. Lo sé, pero no puedo darme la vuelta. Ese niño es mi alumno, y además, es un Guzmán. He visto pruebas. El periodista se inclinó hacia él con interés. Si de verdad es el hijo perdido de Rodrigo y Clara Guzmán, entonces no hablamos solo de un escándalo familiar. Hablamos de millones en herencia, de empresas enteras en juego. Y créeme, la gente que quiere ocultar eso no se va a detener. Ramírez apretó la taza de café entre sus manos. ¿Puedes ayudarme a encontrar pruebas sólidas? Julián asintió lentamente. Puedo intentar rastrear documentos, declaraciones antiguas, testamentos, pero necesitaré tiempo. Mientras tanto, protege a ese niño.
Si intentaron llevárselo una vez, volverán a hacerlo. Mientras tanto, en la escuela, Mateo vivía otro infierno. Durante el recreo, varios compañeros lo rodearon nuevamente. Esta vez no eran solo burlas, uno de ellos lo empujó al suelo. Dicen que eres un Guzmán, seguro te crees mejor que nosotros. Rico falso, huérfano mentiroso. Mateo sintió las piedras del suelo raspándole las manos, pero lo que más dolía eran las palabras. Estaba a punto de llorar cuando, de pronto, alguien intervino. Una niña llamada Valeria, una de las pocas que no lo maltrataba, se plantó frente a los demás y gritó. Déjenlo en paz, no saben nada de su vida. Los abusadores retrocedieron, sorprendidos. Mateo la miró con gratitud, aunque apenas pudo sonreír. Esa tarde, Ramírez lo acompañó de regreso al albergue. Antes de entrar, Mateo le confesó en voz baja. Profesor, anoche soñé con mi madre. Estaba cantándome una canción de cuna, y en sus brazos estaba esta manta. Sentí como si me hablara de verdad. Ramírez lo miró con ternura. No fue solo un sueño, hijo. A veces, los recuerdos más profundos regresan cuando uno los necesita. Sin embargo, mientras se despedían, ambos notaron algo extraño, un auto negro estacionado frente al albergue, con los vidrios polarizados. No se movía, solo estaba ahí, como un centinela silencioso. Ramírez apretó el brazo de Mateo y lo susurró con firmeza. Esto significa que no tenemos mucho tiempo. Pronto habrá un movimiento, y debemos estar preparados. En ese mismo instante, dentro del auto, alguien hablaba por teléfono. El chico está más cerca de descubrirlo todo. Den la orden. La familia no puede permitir que la verdad salga a la luz. La tarde cayó con un aire denso sobre el albergue. Mateo intentaba concentrarse en sus tareas escolares, pero no podía dejar de mirar por la ventana. El auto negro seguía allí, inmóvil, como un depredador esperando el momento exacto para atacar. Horas después, cuando los niños ya dormían, Ramírez decidió dar una vuelta por el barrio para asegurarse de que todo estuviera en calma. Apenas dobló la esquina, un chirrido de llantas lo alertó, la camioneta negra avanzaba directo hacia él. El profesor apenas tuvo tiempo de lanzarse a un costado de la calle. El vehículo pasó rozándolo, y uno de los hombres en el interior arrojó una nueva nota por la ventana. Última advertencia. Aléjese del niño o pagará el precio. Ramírez, jadeando en el suelo, apretó la nota con rabia. Ya no eran solo amenazas, era un intento de silenciarlo para siempre. Al día siguiente, mientras daba clases, se dio cuenta de que Mateo estaba más distraído de lo normal. Tenía ojeras y el rostro apagado. En el recreo, el niño le confesó en voz baja. Profesor, anoche alguien intentó entrar al albergue. Escuché pasos, golpes en la puerta trasera, y vi sombras. Estoy seguro de que venían por mí. Ramírez sintió un escalofrío. No había más tiempo que perder, si querían protegerlo, debían sacarlo de ese lugar. Esa misma tarde, se reunió con Julián, el periodista. No puedes dejarlo ahí. Es cuestión de días para que lo atrapen. Tengo un contacto en las afueras de la ciudad, un lugar seguro donde podrían esconderse mientras seguimos buscando pruebas. Ramírez dudó. Era una decisión arriesgada, pero sabía que Julián tenía razón. Esa noche, regresó al albergue y esperó a que todos durmieran. Se acercó sigilosamente a la cama de Mateo y lo despertó con suavidad. Mateo, hijo, tenemos que irnos. Ahora. El niño abrió los ojos asustado, pero al ver la seriedad en el rostro del profesor, asintió sin hacer preguntas. Tomó su manta azul y la foto de su madre, lo único que quería llevar consigo. Salieron por la puerta trasera, bajo el manto de la oscuridad. Caminaban rápido por la calle desierta cuando, de pronto, escucharon un motor encenderse a lo lejos. La camioneta negra arrancaba en dirección hacia ellos. Ramírez tomó la mano del niño y corrieron con todas sus fuerzas. Doblaron esquinas, atravesaron callejones, esquivaron charcos. Pero los faros del vehículo lo seguían como ojos de fuego en la penumbra. Finalmente, llegaron a la estación de buses y se mezclaron entre la multitud que regresaba del trabajo. El profesor compró boletos apresurados hacia un pueblo cercano. Mientras subían al bus, Ramírez se giró y vio al hombre de la cicatriz buscándolos entre la gente. Apresúrate,
Mateo, susurró con voz firme. Ahora empieza nuestra huida. El bus avanzaba lentamente entre la niebla nocturna. Mateo, abrazado a su manta azul, luchaba contra el cansancio, pero sus ojos permanecían abiertos, llenos de miedo. Ramírez lo rodeó con un brazo protector y le susurró. Tranquilo, hijo, pronto estaremos a salvo. Tras varias horas de viaje, llegaron a un pequeño pueblo en las afueras de la ciudad. Allí los esperaba el contacto de Julián, una mujer mayor llamada Doña Teresa, dueña de una humilde posada que servía de refugio para quienes necesitaban desaparecer del radar. Profesor Ramírez, dijo la mujer al recibirlos, Julián ya me habló de usted. Aquí estarán seguros por un tiempo. El lugar era sencillo pero acogedor, paredes de adobe, olor a pan recién horneado, y una chimenea encendida que al fin brindó calor al niño. Mateo, por primera vez en mucho tiempo, se quedó dormido sin lágrimas en los ojos. Mientras él descansaba, Ramírez se reunió con Doña Teresa en la cocina. La mujer sacó una carpeta polvorienta de un cajón secreto. Esto llegó a mis manos hace años, profesor. Un periodista que temía por su vida me la confió antes de desaparecer. Dijo que contenía información sobre la familia Guzmán. Tal vez le sirva. Ramírez abrió la carpeta y quedó impactado. Había copias de contratos, recortes de periódicos, cartas privadas, todo apuntando a que la muerte de Clara Guzmán había sido planeada. Entre los documentos, un nombre se repetía, Esteban Salazar, el abogado de la familia. Uno de los papeles era especialmente perturbador, una carta manuscrita de Clara, fechada pocos días antes del accidente. Si algo me sucede, sé que no será casualidad. Rodrigo ha cambiado. Ya no confío en quienes lo rodean. Temo por la vida de nuestro hijo. Si me pasa algo, por favor, cuiden a Mateo. Ramírez sintió que el aire se le escapaba. Aquello no solo confirmaba sus sospechas, también señalaba que el peligro venía desde dentro de la propia familia Guzmán. A la mañana siguiente, cuando Mateo despertó, Ramírez le mostró la carta con cuidado. El niño leyó lentamente, y sus labios temblaron al llegar a la firma de su madre. Ella, ¿sabía que algo malo iba a pasar? ¿Ella quiso protegerme? Ramírez lo abrazó con fuerza. Sí, hijo. Tu madre te amaba más de lo que imaginas. Y dejó esta carta como prueba de que nunca te abandonó. Mateo lloró, pero esta vez sus lágrimas tenían un matiz distinto, eran de tristeza y alivio a la vez. Sin embargo, mientras desayunaban, Doña Teresa se acercó a la ventana y frunció el ceño. Afuera, un auto desconocido se había detenido frente a la posada. Profesor, creo que nos han encontrado. Doña Teresa corrió las cortinas con rapidez, pero no antes de que Ramírez viera el vehículo estacionado frente a la posada. No era un auto cualquiera, era la misma camioneta negra que los había perseguido en la ciudad. El profesor sintió un vuelco en el estómago. Tomó a Mateo del brazo y lo llevó a una habitación interior. Hijo, escucha bien. Puede que tengamos que salir corriendo otra vez. No te sueltes de mi mano, pase lo que pase. Mateo asintió con miedo, abrazando su manta azul con todas sus fuerzas. Esos hombres quieren llevarme de nuevo, ¿verdad? Sí, pero no lo van a lograr. No mientras yo esté aquí. Un golpe seco en la puerta principal interrumpió la conversación. Una voz grave resonó desde afuera. Sabemos que están ahí. Entréguenos al niño y nadie saldrá lastimado. Doña Teresa se plantó con valentía en la entrada, respondiendo con voz firme. Aquí no tienen nada que buscar, váyanse de inmediato. Pero los intrusos no se retiraron. Al contrario, comenzaron a forcejear con la cerradura. Ramírez sintió que la situación iba a estallar. Buscó con la mirada una salida alternativa y notó una puerta trasera que daba hacia el bosque. Mateo, rápido, por aquí. Salieron a la oscuridad de la noche, corriendo entre los árboles. El viento helado golpeaba sus rostros mientras escuchaban los pasos y las voces de los hombres persiguiéndolos. Ahí van, atrápenlos. Ramírez apretaba la mano de Mateo, sorteando ramas y raíces, hasta que llegaron a un claro donde se veía la carretera a lo lejos. Con suerte podrían encontrar ayuda. Sin embargo, justo antes de alcanzarla, se encendieron unos reflectores potentes. Otra camioneta los esperaba allí, bloqueándoles el paso.
Del vehículo descendió lentamente el hombre de la cicatriz, con una sonrisa torcida. Se los advertí, profesor. No podía escapar para siempre. Ahora el niño viene con nosotros. Mateo se escondió detrás de Ramírez, temblando. El profesor, con el corazón latiendo a mil, abrió los brazos protegiendo al pequeño. Tendrán que matarme primero. El hombre de la cicatriz levantó la mano, y dos sujetos avanzaron para rodearlos. La tensión era insoportable. Justo cuando parecía que todo estaba perdido, un haz de luces apareció por la carretera, un automóvil aceleraba hacia ellos, tocando el claxon con fuerza. Los hombres retrocedieron unos pasos, sorprendidos. La puerta del coche se abrió, y una voz conocida gritó. «Suban rápido». Era Julián Herrera, el periodista. Ramírez y Mateo corrieron hacia el auto, subieron de un salto, y el vehículo se perdió en la carretera a toda velocidad, mientras los perseguidores quedaban atrás en medio de gritos de furia. Mateo, jadeando, miró al periodista y luego al profesor. «¿Hasta cuándo vamos a huir? Quiero saber la verdad de una vez por todas». Ramírez lo miró con determinación. «Tienes razón, hijo. Ya no podemos escondernos. Es hora de enfrentarnos a la familia Guzmán y sacar la verdad a la luz». El auto de Julián avanzaba a toda velocidad por la carretera, iluminado apenas por los faros en medio de la oscuridad. Dentro, el ambiente era una mezcla de miedo y decisión. Mateo, con la manta azul apretada contra el pecho, miraba por la ventana con lágrimas contenidas. «Profesor, ¿de verdad voy a encontrar a mi padre? ¿Él todavía vive?», preguntó con voz temblorosa. Ramírez lo miró con ternura y firmeza a la vez. «Sí, Mateo. Y creo que ya no podemos esperar más. Es momento de buscarlo cara a cara». Julián, que conducía con el ceño fruncido, asintió. «He estado investigando. Rodrigo Guzmán sigue vivo, pero retirado del mundo. Se rumorea que vive en una mansión aislada en las afueras de la ciudad. Nadie lo ha visto en años, y algunos dicen que está enfermo». El corazón de Ramírez se aceleró. Esa era la oportunidad que esperaban. «Entonces iremos allí. Él debe saber que su hijo sobrevivió». Horas después, llegaron a un camino privado rodeado de altos muros y frondosos árboles. Al final, la silueta imponente de una mansión se alzaba en la penumbra. Julián detuvo el auto a cierta distancia. «Hasta aquí puedo llevarlos. Si los guardias me ven, no lo contarán como una visita amistosa». Ramírez y Mateo descendieron. El niño temblaba, pero el profesor le sostuvo la mano. «No tengas miedo. Estoy contigo». Avanzaron hasta la reja principal. Dos guardias armados los interceptaron de inmediato. «¿Qué hacen aquí?», gruñó uno de ellos. Ramírez dio un paso adelante. «Vengo a ver a Rodrigo Guzmán. Díganle que traigo conmigo a alguien que le pertenece, su hijo». Los guardias se miraron incrédulos. Uno de ellos habló por radio, nervioso. Tras unos minutos, la pesada reja se abrió lentamente. «Adelante. Pero les advierto, esto no será fácil». Caminaron por un sendero iluminado hasta llegar a la entrada de la mansión. La puerta se abrió y apareció un mayordomo de cabello canoso, que los observó con gesto serio. «¿Quién se atreve a venir aquí a estas horas?». Ramírez, con la voz firme, respondió. «Mi nombre es Ramírez. Este niño se llama Mateo, y es el hijo de Rodrigo Guzmán». El mayordomo se quedó paralizado. Sus ojos se posaron en el rostro de Mateo y, por un instante, una chispa de reconocimiento brilló en ellos. Sin decir más, se giró y murmuró. «Síganme. El señor Guzmán debe decidir qué hacer con ustedes». Mateo, con el corazón desbocado, cruzó el umbral de la mansión. En su interior, sentía que estaba a punto de encontrarse con el hombre que siempre había buscado, su padre. El mayordomo los condujo por un pasillo interminable, adornado con cuadros antiguos y lámparas de cristal. El silencio era tan pesado que cada paso resonaba como un trueno en la mente de Mateo. Su corazón latía con tanta fuerza que sentía que iba a escaparse de su pecho. Finalmente, llegaron a una gran sala iluminada apenas por la luz de una chimenea. En un sillón de cuero, junto a una mesa con medicinas, estaba sentado un hombre de cabello gris, rostro marcado por el tiempo y los ojos cansados.
Rodrigo Guzmán. El empresario levantó la mirada lentamente y al ver a los visitantes, frunció el ceño. ¿Quién osa irrumpir en mi casa a estas horas? Su voz era profunda, aunque débil. Ramírez respiró hondo y dio un paso al frente. Señor Guzmán, mi nombre es Ramírez. Vengo porque su hijo sobrevivió. Y está aquí frente a usted. Rodrigo abrió los ojos sorprendido. Giró la cabeza hacia Mateo, que temblaba pero no apartaba la mirada. El empresario se inclinó hacia adelante, estudiando cada rasgo del niño. Su expresión cambió lentamente de incredulidad a asombro. Esa manta, susurró con voz quebrada. La tejió Clara, mi esposa, antes de morir. Mateo, con lágrimas en los ojos, dio un paso al frente. ¿Usted es mi papá? El silencio en la sala se volvió insoportable. Rodrigo se puso de pie con dificultad, apoyándose en un bastón. Sus manos temblaban cuando acarició el rostro del niño. Eres igual a ella, a tu madre. No puede ser, tantos años buscándote, y me hicieron creer que estabas muerto. Mateo rompió en llanto y se lanzó a sus brazos. Rodrigo lo abrazó con fuerza, y por primera vez en mucho tiempo, el hombre poderoso mostró una vulnerabilidad profunda. Pero aquel momento de ternura se quebró de inmediato. De pronto, la puerta de la sala se abrió de golpe. Esteban Salazar, el abogado de la familia, entró con dos hombres de negro. Señor Guzmán, ¿qué significa esto? Ese niño no puede estar aquí. Su aparición pondrá todo en riesgo. Rodrigo lo miró con furia. Cállate, Esteban, tú sabías que mi hijo vivía y me lo ocultaste. El abogado sonrió con cinismo. Hicimos lo necesario para proteger sus negocios. Ese niño no debía heredar nada, ni mucho menos arruinar el legado de los Guzmán. Ramírez dio un paso adelante, interponiéndose entre Mateo y los hombres. Este niño tiene derecho a su verdad. Ustedes son los que han destruido esta familia con su ambición. Rodrigo, con lágrimas en los ojos, apretó la mano de su hijo. No permitiré que lo aparten de mí otra vez. Esteban chasqueó los dedos y los hombres de negro avanzaron. El aire en la sala se cargó de tensión. El reencuentro que había esperado tanto tiempo estaba a punto de convertirse en una batalla por la verdad y por la vida de Mateo. Los hombres de negro avanzaron con paso firme, dispuestos a separar a Mateo de su padre. El profesor Ramírez se colocó delante de él, extendiendo los brazos como un escudo humano. No lo tocarán mientras yo esté aquí. Rodrigo Guzmán, apoyado en su bastón, alzó la voz con una fuerza inesperada. Basta, Esteban, tú y tus cómplices me hicieron creer que mi hijo estaba muerto, engañaron a todos, incluso a mí, para quedarse con mi empresa y mi fortuna. El abogado esbozó una sonrisa fría. Señor Guzmán, usted estaba demasiado débil para manejar los negocios. Lo único que hice fue asegurar el futuro de la compañía. Y créame, este niño arruinará todo si lo reconoce públicamente. Mateo, con lágrimas en los ojos, apretó la mano de su padre. Papá, ¿me vas a dejar otra vez? La pregunta atravesó el corazón de Rodrigo como una lanza. El empresario dio un golpe con su bastón contra el suelo. Jamás. Nadie volverá a arrancarte de mí. El ambiente explotó en tensión. Uno de los hombres intentó sujetar a Mateo, pero Ramírez lo empujó con todas sus fuerzas. En ese momento, Julián irrumpió en la sala, cámara en mano. Ya basta. Todo esto está siendo grabado. Si se atreven a tocar al niño, mañana mismo el mundo entero sabrá la verdad. Los conspiradores se detuvieron en seco. El abogado, furioso, lo señaló con el dedo. ¿Te atreves a chantajearnos, periodista? Julián mantuvo la cámara firme. No es chantaje. Es justicia. La verdad de este niño saldrá a la luz, con o sin su permiso. Rodrigo, con voz grave, añadió. Y yo mismo daré la cara. Mi hijo sobrevivió, y nada ni nadie podrá ocultarlo más. Los hombres de negro dudaron, mirando a Esteban en busca de órdenes. El abogado, con el rostro desencajado, comprendió que había perdido control. Su plan, cuidadosamente armado durante años, se derrumbaba frente a sus ojos. Ramírez se inclinó hacia Mateo y le susurró. Aguanta, hijo. La verdad está a punto de liberarte. El abogado, al verse acorralado,
gritó con rabia. Esto no se quedará así. Si el niño aparece públicamente, no vivirá mucho tiempo para disfrutarlo. Mateo se estremeció, pero Rodrigo lo abrazó con fuerza, mirando de frente a sus enemigos. Entonces tendrán que enfrentarse a mí primero. Y yo ya no tengo nada que perder. El eco de sus palabras resonó en toda la mansión, marcando el inicio de un desenlace inevitable. La sala de la mansión estaba cargada de tensión. Rodrigo Guzmán sostenía a Mateo con una mano y con la otra su bastón, como un símbolo de resistencia. Frente a ellos, Esteban Salazar y sus hombres parecían acorralados por primera vez. El periodista Julián levantó la cámara y habló con voz firme. Tengo suficiente material para exponerlos en todos los noticieros mañana mismo. El país sabrá cómo manipularon la muerte de Clara Guzmán y ocultaron la existencia de su hijo. El rostro del abogado se deformó en una mezcla de furia y miedo. Esa mujer nunca debió interponerse en los negocios de la familia. Si la hubiéramos dejado, habría destruido todo lo que construimos. Rodrigo apretó los dientes. Cínico, tú provocaste ese accidente, Esteban, mi esposa murió por tu ambición y mi hijo fue arrancado de mis brazos. Mateo, con lágrimas en los ojos, miró a su padre. Entonces, ¿mamá no me abandonó? Rodrigo lo abrazó con fuerza. No, hijo. Tu madre dio su vida por ti. Y yo. Yo fallé en protegerte. Pero nunca más volveré a fallar. El abogado, viendo que todo se derrumbaba, trató de dar la vuelta a la situación. No tiene pruebas suficientes. Nadie le creerá. El poder y el dinero de los Guzmán están de mi lado. En ese momento, Ramírez sacó la carpeta entregada por doña Teresa y la arrojó sobre la mesa. Aquí están las pruebas, la carta de Clara, contratos falsificados, registros del albergue. Todo demuestra que usted orquestó la desaparición de Mateo. Julián encendió una grabadora y la colocó en medio. Y su confesión de hace un minuto también quedó registrada. Los guardias, que hasta entonces obedecían a Esteban, comenzaron a mirarse entre sí, dudosos. Uno de ellos incluso dio un paso atrás, como si ya no quisiera ser parte de aquello. Esteban retrocedió, pálido. Esto es un complot en mi contra, Rodrigo, no puede creerles. Pero Rodrigo lo miró con un odio contenido durante años. He desperdiciado mi vida confiando en las personas equivocadas. Pero ya es tarde para tus mentiras. La verdad ha salido a la luz. Mateo, aún temblando, levantó la voz por primera vez con valentía. Ya no me esconderé más. Soy Mateo Guzmán, y nadie volverá a llamarme huérfano. Las palabras del niño resonaron con una fuerza inesperada. El silencio se apoderó de la sala. Esteban Salazar, acorralado y sin salida, comprendió que su imperio de secreto se había derrumbado en cuestión de minutos. La sala de la mansión quedó en silencio. El eco de las palabras de Mateo, soy Mateo Guzmán, y nadie volverá a llamarme huérfano, retumbaba como un trueno que lo cambiaba todo. Esteban Salazar, acorralado, fue reducido por los propios guardias, que ya no querían ser cómplices de sus crímenes. Julián llamó a sus contactos en la prensa y a la policía, quienes pronto llegaron con órdenes judiciales. Las pruebas eran contundentes, contratos falsificados, desvío de herencias y la carta de Clara. El abogado y sus hombres fueron arrestados entre gritos de impotencia. Rodrigo, con lágrimas en los ojos, tomó el rostro de su hijo entre las manos. Mateo, me hicieron creer que estabas muerto. Perdí 10 años de tu vida, pero ahora que sé que estás aquí, juro que nunca más estarás solo. Mateo, con la voz temblorosa, respondió. Siempre soñé con que alguien me dijera eso. Yo, solo quería tener una familia. El empresario lo abrazó con fuerza, y en ese instante, el peso de años de dolor comenzó a desvanecerse. Ramírez, conmovido, observó la escena con el corazón lleno de alivio. Había cumplido su promesa, Mateo ya no era un niño abandonado, sino un hijo amado y reconocido. Los días siguientes, la noticia se difundió por todos los medios, reaparece el hijo perdido de Rodrigo Guzmán. El país entero se conmovió con la historia. Lo que antes era burla y desprecio hacia Mateo, se transformó en respeto y admiración. Incluso sus compañeros de escuela, avergonzados, comenzaron a tratarlo con dignidad. En una ceremonia pública, Rodrigo presentó oficialmente a su hijo,
agradeciendo al profesor Ramírez y al periodista Julián por haber protegido y revelado la verdad. El aplauso fue ensordecedor, pero lo que más importaba estaba en el corazón de Mateo, ya no se sentía invisible. Aquella noche, en la mansión, el niño se durmió con la manta azul cubriéndolo, mientras Rodrigo lo observaba con ternura y Ramírez lo despedía orgulloso. El legado de Clara Guzmán había sido honrado, y su hijo finalmente encontró el lugar que siempre le había pertenecido. Moraleja. La verdad siempre sale a la luz, aunque intenten ocultarla. Y ningún niño merece cargar con el peso de la soledad ni del abandono, porque todos merecen amor, dignidad y un hogar donde ser reconocidos. Gracias por acompañarnos en esta historia tan conmovedora, persona con palmas de mano unidas. Si te llegó al corazón, suscríbete al canal, activa la campana y regálanos un like pulgar hacia arriba para seguir compartiendo más relatos llenos de emociones y aprendizajes. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha, te dejo aquí otros 2 videos que seguro te encantarán. No te los pierdas y cuéntanos en los comentarios desde donde nos estás viendo. Globo terráqueo con América.